se pierda nada y vamos a compartir pantalla para empezar. Y ya os dejo aquí con el escritorio que tendréis que ver, ahora tendréis que ver en los que estéis online, tendréis que ver una especie de túnel infinito de... A ver, aquí, perfecto. Eso quiere decir que se está compartiendo la pantalla y nosotros pues empezamos. Habilidad. Vale, perfecto. Funciona esto. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar y antes de nada, ojalá fuese antes de nada, pero habría que hacer otras cosillas, me presento. Yo soy Antonio Prieto, ¿vale? Voy a ser vuestro tutor en la asignatura de Psicología de la Motivación. Aparte de ser tutor de esta asignatura, soy tutor de otras asignaturas y también soy profesor de la sede. En particular, yo soy profesor de la asignatura de Percepción del Grado, también de Practicum, de Trabajo de Grado, de Máster, de Doctorado, pero en particular, o para que a nosotros nos interesa, yo soy profesor de la sede central de Percepción. Luego os explico un poquillo, porque quizás, no sé si os pasará a todas y todos, no sé si os pasará que a veces cuando uno empieza, no sé si es vuestro primer año en la UNED, o alguno ya, la mayoría será vuestro primer año en la UNED, despista un poco la estructura de la UNED y quién os da clase, cuáles son estos foros, cuál es la estructura. Ahora os explico un poquillo sobre esto, ¿vale? Y qué significa que yo sea vuestro tutor, pero yo no sea profesor de esta asignatura. Ya veréis un poquillo sobre la estructura, que ya los conocéis, pues bueno, mira, eso que os lleváis. Pero yo os lo explico un poquillo para que veáis cómo funciona. Bueno, eso en cuanto a las presentaciones. Por eso que quiere decir también que seguramente, según vayáis avanzando en la carrera, pues seguramente coincidéis conmigo, no ya como tutor, sino como profesor de otras asignaturas. Quizás en el TFG, quizás en el Practicum, quizás en Percepción, y si os da para hacer máster y todo eso. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, ya sabéis que esta debería ser la segunda tutoría, pero ha sido la primera. La semana pasada tenía un congreso en Granada, un congreso científico, así que intenté darle antes, pero me dijeron los del centro asociado que estaba todo completo, deben tener problemas de espacio, y me dijeron que era mejor, y si os parece lo vamos a hacer así, el recuperar las tutorías añadiendo media hora a las tutorías. Que no cunda el pánico por si no llegáis, ¿vale? La idea es que a partir de la semana que viene, durante 3 tutorías, empecemos en vez de a las 4:30 a las 4. Si no podéis llegar, no pasa nada. Os añadís, entráis o venís cuando podáis, ¿vale? Esto es la UNED. Sabemos que hay gente que trabaja y que tiene problemas de horario, así que si llegáis a las 4:30, pues llegáis a las 4:30. No pasa nada. Porque tenemos que recuperar la tutoría de la semana pasada. Como es hora y media, pues media hora cada día, ¿vale? Para que no sea demasiado larga las clases, porque si no, imaginad, nos podemos tirar aquí más. Así que hacemos 3 clases de 2 horas a partir de la semana. Ya os digo, si no llegáis justo a las 4, no pasa nada, cuando sea. Que os perdéis algo, tampoco pasa nada, porque las clases van a quedar grabadas, ¿vale? Así que yo y esto me sirve también para explicaros cómo voy a grabar las clases y dónde las voy a dejar, cuando terminen las clases, normalmente al día siguiente, en un hilo que no sé si todos habréis visto, pero que ya he subido al foro de tutoría, es un hilo que se llama Presentaciones y Materiales, me parece, en el foro de tutoría de este grupo de tutoría. Así que solo tienen acceso los alumnos que estén matriculados en el centro de zona de ¿vale? Bueno, pues en ese hilo subiré tanto las clases grabadas como las presentaciones que vayan asociadas a esas clases. Como las presentaciones van por temas, pues os iré subiendo los temas, las diapositivas que vamos a utilizar aquí, y os subiré también las clases, ¿vale? Así es como lo vamos a hacer. Las clases también se pueden hacer de otras maneras. Si os metéis en Canal UNED o en Inteca y buscáis el nombre de la clase o buscáis por mi nombre, pues ahí aparecerán todas las clases, ¿vale? Pero que sepáis que las vais a tener accesibles. Así que no hay problema con que os perdáis algo o con que no podáis llegar a tiempo, cualquier cosa, ¿vale? Eso en cuanto a las tutorías. Vamos a recuperar, como os digo, en las 3 semanas siguientes, durante media hora, y luego a partir de ahí ya retomamos el ritmo normal. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿O qué tenía pensado hacer hoy? Pues 2 cosas. En primer lugar, explicaros un poco cómo funciona la asignatura. Ya sabéis que en la UNED, igual que en todas las universidades, igual que en todas las carreras, cada asignatura tiene un equipo docente y cada una tiene sus propios métodos, sus propias actividades y su propia forma de funcionar. Así que es muy importante que en cada una de ellas estéis al tanto de cómo funciona la asignatura, de cuáles son los requisitos de evaluación, de qué tareas tenéis que realizar, etcétera, etcétera. Vamos a dedicar una primera parte a esto. Después empezaremos con el primer tema de la asignatura. Ya veréis que es muy sencillo, es algo bastante recurrente y que seguramente, como digo con un poco de retraso, una semana,
seguramente en las tutorías que hayáis tenido en otras asignaturas de la semana anterior, ya habréis visto parte de eso, porque una de las cuestiones comunes a las asignaturas de primero en psicología es que todos dan una especie de pequeña introducción, no todos, pero algunas, una pequeña introducción a qué es la psicología. Y cómo no, Psicología de la Motivación también utiliza esa primera parte del temario, el primer capítulo, para hacer esa pequeña introducción. Está bien porque, oye, el ligerito, un temario fácil, y eso también es parte del examen, así que, como lo vais a ver muchas veces, pues os va a terminar sonando y os va a ser muy sencillo. Así que, si os parece, vamos a empezar con esto. Y lo primero y más relevante es el manual, el libro de texto de la asignatura, qué es lo que vais a utilizar y, bueno, cómo utilizarlo. El libro es este, ¿vale? No es ese que está ahí, tampoco es ese que está ahí, sino este, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que el equipo de gente hizo una nueva edición, añadiendo contenidos, reorganizando. Así que, aunque prácticamente todo el contenido está en las ediciones anteriores, es decir, que todo lo que vayáis a buscar sobre psicología de la motivación lo vais a encontrar también en los libros anteriores, va a estar algo desorganizado y va a haber cosas que falten. Así que lo que yo recomiendo es que estudiéis con este libro. Cómo lo consigáis y lo que hagáis, yo ahí no me voy a meter, ¿vale? Cualquier método de estudio, siempre que sigáis el libro, es correcto, ¿vale? Yo no os recomiendo estudiar de apuntes de otra gente, ¿vale? Sé que hay multitud de sitios donde podéis conseguir apuntes de psicología de la motivación y de cualquier asignatura de la UNED y otros cursos. No por meterme con la gente que hace los apuntes, que pueden ser buenísimos, pero normalmente los apuntes funcionan muy bien si ya te has estudiado la asignatura y son tus propios apuntes. Así que sabes perfectamente a qué se refieren, cuáles son las cosas que faltan y por qué las has puesto o no las has puesto. Cuando coges unos apuntes de otra persona de nueva, lo normal es que entiendas de la misa a la mitad y que la mitad del contenido esté fuera, así que ni siquiera sabes si realmente hay otra cosa. Así que yo recomiendo que utilices el libro. En general, os daréis cuenta que en la UNED el manual es casi, entenderlo esto, ¿vale? En el contexto, es casi la rutina. Es decir, que todo va a salir de aquí y si tenéis alguna duda, incluso sobre lo que yo diga aquí en tutoría, id siempre al manual, ¿vale? Si hay dudas, el manual es el que tiene la razón, no yo. Siempre el manual, ¿vale? Bueno, pues eso, recomiendo este libro. Este libro tiene una particularidad y ya aprovechamos para hablar sobre las prácticas. Habréis visto, los que lo tengáis original, habréis visto que el libro en la primera página tiene un código. Un código para meter en la página web online, ¿vale? Ese código sirve para acceder a las prácticas de la asignatura. Igual que antes yo me voy a ahorrar mi opinión sobre esto, eso ya es otra cosa que cada uno piense lo que quiera. Pero tiene un código, y ese código sirve para un año. Así que si habéis comprado el libro de segunda mano, tampoco os va a servir ese código. Se piensa en el de aparte, creo que son 10 o 12 euros, así que si estáis interesados en cogerlo, hacedlo. Yo os recomendaría dos cosas respecto a esto, porque con esto se hacen las prácticas. Las prácticas no son nada que tenéis que entregar en esta asignatura. En esta asignatura las prácticas se evalúan en el examen, ¿vale? Así que el contenido que hay en las prácticas luego se evalúa a través de 4 preguntas en el examen. Luego lo vamos a ver con un poquito de... Pero así se hace, ¿vale? Podéis hacerlo, pero una manera sencilla es que si termináis conociéndoos o termináis quedando entre vosotros para estudiar o hacer cosas, es que una de dos, o alguien tiene el libro original y, bueno, y comparte ese contenido con la gente y lo hacéis en grupos, que eso siempre está bien, ¿vale? O otra manera de realizar esas prácticas es pues, comprando el código. Una tercera manera, que es lo que intento para que todo el mundo pueda tener acceso a ellos en cualquier situación y en cualquier condición, es trabajar las prácticas aquí en clase, ¿vale? Así que yo no os puedo dar acceso al contenido, pero lo que sí puedo hacer es grabar en mis presentaciones ese contenido y que demos las clases y veáis ese contenido y trabajemos. No sé si será suficiente, porque el problema de hacerlo aquí es que no tenéis acceso y no podéis hacer vosotros mismos el procedimiento de las prácticas. Lo haremos aquí, veréis cómo es, veréis cómo se hace, pero no tendréis ese acceso a realizar vosotros mismos la práctica. En este caso es menos problemático porque, como os digo, no se entregan, ¿vale? Así que lo importante es conocer los contenidos y saber exactamente qué son las prácticas y cada uno de los conceptos que salen en ellos. ¿Eso de comprar ese código? Ese código lo podéis hacer a través de la librería Sans y Torres, ¿vale? Que son los que citan. Si metéis en la página web, ahí podéis, incluso podéis llamar y ¿vale? Una cosa, los teatros que dijimos del año pasado o el anterior, ¿sigue siendo lo mismo? Sí, mientras sea esta portada, sí. Vale, Esta se cambió, si no recuerdo mal, en 2020, ¿vale? Los libros anteriores a 2020 son otros, pero se ven, o sea, tienen otra portada completamente diferente. Porque sí que me han pasado el contenido de ese código.
no sé ni cómo me acabo de poner, pero me la han pasado. ¿En presentaciones? Me la han pasado como en PD, como... Seguramente sea de las clases que yo he llevado antes, porque eso ya lo llevo haciendo varios años, así pues que seguramente no lo sé, a ver, yo con quien lo quiera, yo lo que tenga lo paso. Sí, no os preocupéis porque eso yo lo voy a pasar también, ¿vale? Eso no va a haber problema. No sé si está bien o no, eso es lo único. A ver, evitaros compartir contenido que tenga derechos de autor. Nadie os va a venir aquí a sacaros una... No va a venir a pareja a la Guardia Civil aquí a decir nada, ¿vale? Pero bueno, si se puede evitar y si lo hacéis, pues yo os miro por otro lado. No, pero mejor no compartáis o por lo menos no lo hagáis deliberadamente, ¿vale? Esto llegó a través de un grupo de WhatsApp que... Sí, pero si llega a tener un grupo de WhatsApp y ya está compartido, pues está compartido. También es cierto que lo que es contenido de autor es lo que hay dentro de esas prácticas y ponéis que se utiliza ese código para detrás. Los materiales que vosotros compartáis, como si hacéis fotos aquí, pues lo podéis compartir perfectamente. Yo no me voy a enfadar porque hagáis fotos aquí a las presentaciones y nada más, ¿vale? Pues lo hacéis y ya está. Aunque no va a hacer falta porque ya lo voy a pasar yo, así que tampoco hace falta que os pongáis a hacer fotos y todo eso. Bueno, eso en cuanto a las prácticas, las trabajaremos aquí, ¿vale? Y luego a partir de ahí, pues los que tenéis el libro nuevo de este año, pues no vais a tener problema. Los que no, pues podéis buscar cómo acceder a ello o trabajar simplemente con ello. Os va a limitar un poco. Yo ahí la única ayuda que os puedo dar es lo que hay, ¿vale? Y la mejor opción siempre sería trabajar las prácticas también por vuestra cuenta, pero a partir de ahí ya es una decisión que tenéis que tomar vosotros y vosotras. Bueno, esto en cuanto al libro y a las diferentes ediciones. Si tenéis cualquier pregunta, levantéis la mano y la hacéis en el mismo momento, ¿vale? No os guardéis nada, que luego siempre hay confusiones en algunas cosas y tal. Así que cualquier pregunta que os surja, por muy rara que parezca, la UNED al principio es un poco rara. Así que no os cortéis en nada. Contenidos del libro. Bueno, pues aquí tenéis los diferentes contenidos del libro. Son 10 capítulos y 2 prácticas. Ya veréis, como os he dicho antes, no os lo he dicho, pero os lo podéis intuir por la forma de realizar las prácticas. Veréis que las prácticas son sencillitas y relacionadas con los contenidos de los temas. Así que no vais a tener muchos problemas. Que luego son sencillas. Lo importante es entenderlas bien, entender los conceptos, que serán cosas que ya habéis visto en nosotros. ¿Cómo se divide todo esto? Bueno, pues veréis que hay varios bloques en la asignatura, varios bloques de contenido. El primero, que ni siquiera es un bloque, es una simple introducción, que es lo que tenía pensado para la clase de para la tutoría de él. Después hablaremos sobre la motivación como proceso, como concepto, como constructo psicológico, para pasar después a trabajar los contenidos, o sea, los motivos específicos, los tipos de motivos específicos. En un tercer bloque, yo digo que lo cuento esto, en un tercer bloque veremos la relación entre los procesos motivacionales con otras áreas, otros procesos psicológicos básicos en la psicología, con otras áreas de la psicología. En este caso, con la psicología evolutiva y la conducta adaptativa, que en este caso nos sirven como sinónimos, con el aprendizaje y con los procesos cognitivos o procesos mentales. La propia motivación es un proceso cognitivo, es un proceso psicológico básico. Y por último, 2 capítulos dedicados a las aplicaciones prácticas de la psicología de la motivación. Cómo se toman medidas experimentales, es decir, más relacionado con la investigación en psicología de la motivación. Y un último dedicado a los ámbitos de aplicación, dónde y cómo se aplica la psicología de la motivación en la psicología, en la aplicación práctica o de la psicología. Las 2 prácticas que tenéis, bueno, perdón. Bueno, ya habéis visto todo lo que tenía preparado. Ahí, perfecto. Tampoco era sorpresa, así que... Bueno, una que tiene que ver con la psicología y el aprendizaje y la relación que tiene la motivación con el premio recibido. Ya veréis cuando veamos el capítulo de psicología, de motivación y aprendizaje, perdón. Y por último, una más aplicada relacionada con la propia aplicación de la psicología de la motivación al ámbito deportivo, al rendimiento y a la motivación deportiva y a través de una serie de herramientas que existen. ¿Cómo vamos a organizar esto? Bueno, pues aquí tenéis más o menos el esquema que he hecho, la programación para la asignatura. Ya os digo que luego esto pues, va variando un poco en función de cómo vayamos, de lo rápidos o lentos que vayamos, de cómo se nos atasque un tema más u otro, le dedicamos más tiempo porque haya más preguntas, pero esta es la idea. Esta primera tutoría ya sabéis que se anuló, así que durante la tutoría del 20, del 27 y del 3 de noviembre vamos a hacer media hora más, es lo que se había dicho, ¿vale? Media horilla más, así que empezamos a las 4, de 4 a 6. Ya sabéis que queda grabado, así que si no podéis venir o venir más tarde, tampoco hay ningún problema. Vamos a dedicar un día a cada tema, pues, bueno, es un desideratum más que otra cosa, ¿vale? Todas las cosas son bastante más complejas y tendremos que ir apañando.
Y como veis, dejaremos las prácticas para el último día antes de Navidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuanto mayor cantidad de contenido, ya hemos visto antes de empezar las prácticas, mucho mejor, porque las prácticas están relacionadas con temas relativamente avanzados del tema. Si no recuerdo mal, el tema 5 y el tema 8, creo que sí, me parece que sí. A mí tiene algo del tema 10 porque son cuestiones aplicadas, pero bueno, como tiene que ver con cognición, realmente serían estas. Pues, ¿por qué os pongo una interrogación aquí? Porque esta es otra de las tutorías que tenemos que ver cómo recuperamos. Porque esa semana es la Semana de la Ciencia y, por supuesto, pues tenemos ciertas actividades en la facultad durante esa semana y justo una de ellas, ¿cierto? Si queréis ir, es una actividad sobre memoria, sobre procesos de memoria y sobre fenómenos de memoria que se hace en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología y es justo por la tarde. Así que no os preocupéis porque todo esto se recupera, ¿vale? Sí. ¿En esa semana no hay clase? Sí, hay clases, simplemente me coincide esa actividad, ¿vale? Entonces no me puedo desdoblar, pero sí, hay clases exactamente igual. No es festivo ni nada parecido, simplemente nada. Además, hoy no lo tenía ni puesto, lo he visto justo hoy, que nos han mandado la confirmación definitiva de la actividad y justo hoy me he enterado de 5 a 8 y media, justamente el día de la tutoría. Pero no os preocupéis, esto ya lo vamos viendo, en las siguientes tutorías pues ya vamos viendo cómo nos organizamos y hacemos exactamente lo mismo durante las 3 siguientes y hacemos otra media hora de clase. Bueno, vais a tener clases más largas, pero vais a tener más largas de clase. Bueno, pues mira, eso que menos veces tenéis que venir hasta. Ya sabéis, de 4 y media o 4, cuando tengamos que hacer esto, a 6 de la tarde y poca cosa más. Muy importante, que esto es además, me pongo la foto de la guía de estudio porque siempre se me olvida. En la UNED, en cualquier asignatura, pero bueno, para lo que nos sirve en este caso para en la que estamos ahora, es muy importante que os leáis muy detenidamente la guía de estudio de cada una de las asignaturas. Cada asignatura, como os he dicho antes, tiene modos de evaluación, funcionamientos diferentes, la forma en que funcionan los foros, la forma en que es el examen, los diferentes exámenes que pueda haber a lo largo del curso. Es decir, hay asignaturas que, por ejemplo, de la que yo soy equipo docente, que es Psicología de la Percepción, que el examen de reserva y el examen... ¿Sabéis lo que es un examen de reserva? Sí. Sí, ¿no? ¿Ya lo sabéis todos? ¿Hay alguno que no? Ahora os explico, no os preocupéis. Bueno, los exámenes de reserva son de una forma diferente a los que son los exámenes normales. Ahora os explico lo de las semanas de exámenes y todo eso, ¿vale? Cómo funciona todo esto. Bueno, pues es muy importante que lo leáis. De verdad, es muy importante. Ya no es la primera vez que salgo a examinar y alguien que va al examen de reserva se queda sin aprobar la asignatura y casi en blanco porque se encuentra con que el tipo de examen era distinto al que se esperaba. Y eso viene en la guía, ¿vale? Se esperaba un examen tipo test y el examen de reserva de esa asignatura es un examen de desarrollo. Y te quedas, aunque en el fondo sea lo mismo porque es demostrar tus conocimientos, te quedas blanco en ese momento. Así que leeros muy bien, ¿vale? Sobre todo si hay cosas que entregar, que a veces uno se entera, ostras, yo no sabía que había que entregar esta práctica. Todo en la guía, ¿vale? La forma de corrección de los exámenes, en la guía. El equipo docente, en la guía. Su horario de atención, también en la guía. Todo aparece, ¿vale? Así que, igual que el libro es la Biblia para los contenidos, para el funcionamiento de la asignatura, la Biblia es la guía. Lo que aparezca aquí va a misa. También para vuestras propias reclamaciones. Si aparece la guía y se incumple, el equipo docente también tiene que hacer caso de ello, ¿vale? No se puede violar lo que pone la guía. Si la guía no dice nada sobre algo, pues ya es criterio del equipo docente. Pero si pone algo específicamente la guía, por ejemplo, que hace un equipo test, no puede cambiar las puntuaciones porque sí. Tiene que hacer caso a la fórmula que aparece en la guía, ¿vale? Para que os hagáis una idea, por ahí van las cosas. Y además ahí también aparece todo lo que se hace y cuál es el funcionamiento de eso. Así que es muy importante que lo leáis. ¿Cómo es el examen? En el caso del examen normal, ¿vale? Creo que en el examen de reserva es exactamente igual, pero en la guía os aparece también cómo es el examen de reserva. Ahora ya os digo que explico un poquito sobre eso. Os van a hacer 30 preguntas de tipo test, ¿vale? Con 3 opciones de respuesta. Tenéis 60 minutos y la fórmula de corrección es esta. Los aciertos suman una cierta cantidad, los errores que hayáis cometido restan la mitad de lo que valen los aciertos, se divide entre 30 y se multiplica, aunque no se ve bien ahí, por 10, ¿vale? Esto es lo que da la fórmula de corrección. Me imagino que ya os habrán explicado por qué los errores restan, ¿no? ¿Sabéis cuál es la razón de eso? No es para jorobar, es una corrección del azar, ¿vale? Imaginaos que tenéis un examen tipo test de 2 alternativas y de 10 preguntas. Si no habéis visto nada sobre la asignatura y yo os pongo un examen, ahora mismo os pongo un examen sobre motivación, tipo test de 10 preguntas y 2 alternativas, solamente por azar, por pura probabilidad, acertaréis más o menos la mitad.
podéis sacar un 5 perfectamente. De hecho, podría coger a un mono loco de la calle con un lápiz entre los dientes y tendría un 50% de probabilidad de aprobar la asignatura. ¿Es qué? Pues como son 30 preguntas, son 0,33. 0,33 periódico. Y los errores, 0,16. Esto, al final, es una fórmula que tiene en cuenta el número de preguntas, ¿vale? Es un número de preguntas, así que lo que puntúa, lo importante es la suma total que está ahí. Corrigiendo el error, uno se evita eso. De hecho, si uno contesta ese examen por azar, lo normal, imaginaros que lo hacemos muchas veces ese examen, lo que saldrá es que tiene un tercio de probabilidades de responder correctamente. Así que 10 preguntas saldrán correctas. Si hacemos la resta de lo que te restan esos aciertos, de los aciertos que tendrías por azar, pues la puntuación que sale es 0. Es decir, que si alguien hace ese examen por azar, su puntuación, como es lógico, debería ser. ¿Qué diferencia hay entre las 10 preguntas del manual a las últimas de 4 preguntas? Ahora vamos con ello. De este examen, de las 30 preguntas, tenéis preguntas con diferentes contenidos o que se refieren a diferentes partes de la materia. De algunas todavía no hemos hablado, pero ya os voy a hablar. En primer lugar, las 22 preguntas que están contenidas aquí, en el manual, ¿vale? Esto tiene un poco de trampa porque realmente todo está contenido en el manual, ¿vale? Este es el texto de la asignatura. Después, 4 preguntas de las prácticas experimentales, que en el fondo también son parte del manual. De hecho, lleva un código esto para poder hacer las prácticas. Es decir, que tenéis 4 preguntas de esas prácticas experimentales. Ya hemos hablado de cómo trabajarlas y de que también las veremos aquí en la tutoría. Y por último, 4 preguntas de lo que el equipo docente ha denominado evaluación continua. Que es algo también muy importante, que está en lo que ellos denominan también conocimientos mínimos y que está dentro de la plataforma virtual. ¿Habéis entrado a la plataforma virtual? Si no, ahora. Sabéis que este año ha cambiado la plataforma de la UNED, con todo el follón que eso representa a veces. De momento solo para las asignaturas de primer curso. El año que viene ya se implantará directamente en todas las asignaturas. Y bueno, como sabéis, dentro de esa plataforma tenéis una pestañita para cada una de las asignaturas en las que estéis matriculados. Ahí dentro pues aparecen todos los contenidos, todos los foros, todas las cuestiones, tablón de anuncios, es decir, es el foro virtual o la parte virtual o el aula virtual de la asignatura. Bueno, pues ahí dentro tenéis un apartado que se denomina conocimientos mínimos. ¿Qué son los conocimientos mínimos? Pues simplemente una relación de preguntas y respuestas sobre los conceptos básicos de la asignatura, ¿vale? Los ha ido recopilando el equipo docente, son un montón de ellos, un montón de preguntas y con sus propias respuestas, ¿vale? ¿Por qué es bueno esto y no es mucho más contenido del que tenéis? Porque así visto parece que ahora nos tenemos que empollar como 400 preguntas que vienen en contenidos mínimos o 300, no sé cuántos, son una barbaridad. Bueno, pues porque realmente estos conocimientos mínimos, si los recopilas uno tras de otro, los pones uno detrás de otro, lo que sale es el manual, básicamente. Es decir, son los contenidos del manual, solo que reformulados en formas de preguntas usuales y que son básicas para el conocimiento de la asignatura. ¿Eso qué quiere decir? Pues que os pueden ser muy útiles para estudiar. Que cuando hayáis estudiado un tema os vais a esta parte de conocimientos mínimos, que son materiales, y podéis repasar algunos de esos contenidos, podéis repasar algunos. Pero todo lo que ahí aparece va a estar ya en el manual, ¿vale? Así que no es contenido añadido. Solo que después, cuando hagáis el examen, pues habrá 4 preguntas que serán cogidas directamente de esos contenidos. Muchos, a lo mejor ni siquiera habéis mirado los contenidos mínimos y aceptáis esas preguntas, porque ya os digo, es contenido del manual. Lo que pasa es que si os habéis mirado los contenidos mínimos, veréis que son casi exactos de los contenidos mínimos. ¿Vale? Pues así van a ser las 30 preguntas. 22, 4 y 4. Si trabajáis en las prácticas experimentales, que son sencillitas, veréis que aquí podéis ganar bastantes puntos. Eso es importante. Es bastante gratis, casi gratis. No digo gratis, pero casi gratis. Porque ya veréis que son sencillas. Vale, pues esto en cuanto al examen. Cuidado con el tiempo, que son 60 minutos, ¿vale? Luego uno se pone a hacer cosas en el examen, y, aunque los exámenes tipo que se hacen bastante rápido, pero bueno, siempre puede haber algún problema. Gestionaros muy bien el tiempo en los exámenes. Estos son los conocimientos mínimos. Veis que son una serie de preguntas que se realizan, tipos de preguntas que se realizan en cada uno de los temas. Y que luego 4 de estas se cogerán directamente para ir al examen con sus 3 alternativas de respuesta. ¿Vale? Y ya os digo, no veréis del tema 1 básicamente de qué es la psicología, veréis que todo viene en el libro. Simplemente son modelos de preguntas que vosotros os podéis responder a vosotros mismos o mirar en el libro para que podáis estudiar. Es una buena herramienta para estudiar, ¿vale? No añade más contenido, pero es bastante. Son también hipotéticos, ¿no?
Bueno, aquí no vienen las respuestas, pero básicamente están formuladas de manera que sería fácil o es fácil trasladarlas a tipo test porque luego hago cuatro preguntas. Y de aquí se van a coger cuatro, cogen al azar, bueno, al azar, diferentes temas, cuatro preguntas y se formulan en el examen. Es una buena manera de repasar. Mejor que cogerse exámenes de otros años o de hacer o coger apuntes, pues cogerte estas preguntas y ver si eres capaz de contestarlas. Si eres capaz de contestarlas sin tres alternativas, en general en el examen también serás capaz de contestarlas cuando haya tres alternativas. ¿Por qué consideras que entonces que los que no repasar los exámenes de otros años? Hombre, pues porque, en primer lugar, cuando repasas exámenes de otros años, no tienes, a no ser que los de Barbastro se cogen, pero sabéis que tenéis un repositorio de exámenes en Barbastro, ¿no? UNED Barbastro, podéis descargar los exámenes de ahí. ¿Eh? UNED Barbastro. Barbastro es el centro informático de la UNED, ¿vale? Es un centro, está en Barbastro, por eso es UNED Barbastro, que, tiene o centraliza gran parte de la información y de los repositorios de la UNED, entre ellos el repositorio de exámenes. Y ahí se puede acceder a exámenes antiguos. El problema de utilizar exámenes es que tienes que ver cuál es la corrección correcta y como lo hayas cogido de otra persona que no sea oficial y esté mal corregido, a nosotros nos ha llegado, a mí me han llegado casos de gente que decía, mira, contesto esta pregunta que aquí pone que es correcta y resulta que el equipo docente me la ha dado como inválida. Entonces, claro, ¿pero dónde ha salido esa plantilla de corrección? Pues ese es el problema. ¿Vale? Aquí podéis contrastarlo con el libro. Al final es mucho mejor que siempre hagáis vosotros ese trabajo de contrastación con el libro y con las fuentes reales. ¿Vale? Porque... O sea, a lo mejor el examen puede servir, puede servir más bien para saber cómo se hacen las preguntas en un examen. Sí, puede ser útil. Y si lo cogéis de medios oficiales, por lo menos el examen sabéis que ha sido un examen de años anteriores. Pero que no os fiéis mucho de cualquier plantilla que salga por ahí o de los tipos de corrección que hay y intentéis evitar cualquier medio que no sea oficial. Por lo menos que le deis el peso que debe tener, ¿vale? No quiere decir que no podéis coger apuntes de compañeros, que no podéis consultar dudas, pero tener en cuenta el peso que tiene. Y que si tenéis dudas, lo mejor es acudir a los foros de la asignatura. Ya sabéis que dentro de la plataforma Ágora hay una plataforma o una parte que son los foros de la asignatura. Hay foros temáticos para dudas y luego foros de consultas generales y otros, ¿vale? Todas las dudas de contenido que tengáis las podéis formular en el foro de la asignatura, en el foro temático correspondiente. ¿Que os quedan dudas de aquí de tutoría? Pues podéis hacer dos cosas. Una, si es una duda de contenido de la asignatura, os vais al foro de la asignatura y allí el equipo docente contesta, ¿vale? Si tenéis alguna duda de mecanismo de la tutoría, algo que no haya quedado claro, pero específico de la tutoría, lo podéis preguntar en el foro de la tutoría y me lo preguntéis, ¿vale? Pero las dudas de contenido, mejor al foro del equipo docente, que es donde contesta las asignaturas, a las preguntas dividido por capítulos, ¿vale? Ya veréis que dentro tenéis los foros temáticos divididos y podéis preguntar todas las dudas que tengáis. ¿Por qué os digo lo del foro temático del equipo docente? Porque eso queda ahí registrado y si vosotros hacéis una pregunta y os contestan algo, pues eso también quiere decir que el equipo docente es el que aprueba esa respuesta como algo que ellos dan por hecho, ¿vale? ¿Qué más cosas? Tenéis también algunos otros materiales que no entran en examen, pero que viene bien para repasar la asignatura, para estudiar, bueno, pues para esos momentos en los que ya vas conociendo más parte del tema y quieres poner en práctica tus conocimientos. En particular tenéis un supuesto práctico que os puede servir pues para ver cómo os manejaríais con este tipo de cosas. No os lo vamos a adelantar mucho porque no sabéis nada de esto todavía, pero que sepáis que lo tenéis ahí, que se van poniendo, este año no se ha cambiado respecto al anterior, pero muchos años pues, se van cambiando y son simplemente formas pues, de poner en práctica tu conocimiento, ¿vale? Esto no entra en el examen, simplemente está ahí para que podáis trabajar con él. Igual que los vídeos que también hay en la asignatura, los veis en el foro, en Ágora, veis ciertos vídeos que sirven para trabajar con ellos. Lo único que entra en el examen, lo que es evaluable en el examen, es lo que os he dicho antes. El resto, material de apoyo para que podáis trabajar. Os recalco sobre todo lo de los foros y lo de consultar los medios oficiales. ¿Vale? Que últimamente nos está pasando mucho que se resuelven muchas dudas en canales de Facebook, en otros sitios, que están fuera de nuestro control. Y eso es una puñeta para vosotros, porque podéis darle confianza a algo que luego os podéis encontrar que no es cierto, porque bueno, pues son canales que no son. Que nadie con responsabilidad sobre la asignatura os está contestando. Así que yo os animo a que hagáis uso de los foros. Es que estamos notando que baja la cantidad de preguntas en los foros, pero sin embargo la actividad en otros canales pues sube muchísimo. Así que preguntar en los foros, preguntar cualquier chorrada que se os ocurra, por niña que pueda aparecer, así se animan también los foros, así se les da más contenido, sirve para otros alumnos y otros estudiantes que a lo mejor tenían la duda y no la han preguntado, o a lo mejor ni siquiera se les había ocurrido esa duda y planteándola a vosotros, pues, oye, pues le viene bien a otros.
Así que utilizadlos todo lo que podáis, porque de ahí también se aprende un montón. El informe tutorial, y esto es algo específico de esta asignatura, ¿vale? En otras asignaturas a lo mejor lo hay, en unas sí, en otras no, pero en esta asignatura sí que lo hay. Creo que es de las pocas, pero enteraros muy bien, ¿vale? Porque esto puede ser importante. Va a ser importante en casos muy particulares y muy pocos, pero oye, si os toca podéis llevar una guerra, ¿vale? ¿Qué es el informe tutorial? Bueno, pues en esta asignatura el equipo docente da la potestad a los profesores tutores para emitir un informe tutorial de los alumnos que así lo crea conveniente, los otros alumnos que crea conveniente, para que en caso de que saquen una de estas tres notas, se le puedan, o 4,9 o 6,9 o 7 o 8,9, se les pueda subir la nota a la categoría superior. Es decir, que si os quedáis con un 4,8 en el examen y tenéis un informe tutorial favorable, aprobáis. Si tenéis un 6,8, sacáis un notable, y si tenéis un 8,8 o un 8,9, pues sacáis un favorable. Es muy sencillo obtenerlo, por lo menos yo he elegido esa forma, cada tutor elige su forma, ¿vale? Una forma sería pues ver la asistencia de todo el mundo, incluso ver la asistencia online de la asignatura. Pero bueno, hay gente que, por lo menos es mi criterio, que no puede asistir de manera o bien presencial o bien no puede asistir en directo porque está trabajando por la tarde. Pues que haya estudiantes que no puedan acceder al informe porque tengan que trabajar en ese horario, pues tampoco me parece justo. Así que la manera para que sí que suponga un esfuerzo y un seguimiento, por lo menos el esfuerzo y el seguimiento de o bien haber venido hoy o bien escuchar la tutoría grabada hoy para enterarse de qué va la vaina. Termino, ya sabes. Lo que tenéis que hacer es ir al foro del grupo de tutoría de Antonio Prieto Lara, que es el nuestro, el grupo de Coslada, ¿vale? En el que ha abierto un hilo que se llama actividad informe tutorial. El requisito para obtener el informe, es decir, para que luego yo coge esos nombres y se los mande el equipo docente, para que ojo, no es que os suban 0,2 así por las buenas, solamente en esos casos. Si sacáis un 5,7, os quedáis con el 5,7. Y solamente para desambiguar, en esos casos, se los estéis entre dos categorías de nota. Por supuesto, la más importante es esta, que es la que te puede hacer tener que volver a matricular, ¿no? ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer es, a lo largo del curso, y según vayáis conociendo cosas sobre psicología de la motivación, sobre los diferentes temas, sobre diferentes cuestiones, sobre algunas cosas interesantes que veremos aquí, sobre casos prácticos o casos reales, bueno, pues escribáis una especie de reflexión o contribuyáis con algún tipo de material que os resulte interesante y contáis por qué os parece interesante o por qué se relaciona con la asignatura, lo hagáis en el foro, simplemente lo escribáis y listo, ¿vale? No hay ninguna extensión específica, no va a haber una corrección que vaya a corregir a ver quiénes lo han hecho bien y mal, pero sí que haya ese tipo de esfuerzo, ¿vale? En ese hilo concreto, no en otro, ¿vale? Yo luego voy a revisar ese hilo y las personas que hayan hecho eso, pues tendrán el informe, es decir, de manera el informe al equipo. Tiene que haber cierto contenido, no vale con que paséis, saludéis y os mandéis, ¿vale? Cierto esfuerzo ahí por lo menos. Ese es el único requisito, es bastante sencillo. Yo os recomiendo que lo hagáis. A lo largo del curso vais a encontrar cosas que os interesan, pues os lo apuntáis en clase o lo apuntáis mientras lo veis, le dais un poquito de vueltas, buscáis algo de información sobre ello y lo pasáis. No os niego que también me viene muy bien a mí, porque no hay curso que no haya alguien que escriba algo interesante que luego se pueda incorporar a las tutorías y que sean casos novedosos. El año pasado, por ejemplo, recuerdo que un estudiante, yo siempre decía que no sabía si había alguna enfermedad humana fatal del sueño, es decir, que acabase en muerte. Una enfermedad por falta de sueño, que pudiese dejarse de dormir. En ratas sí lo hay, ¿vale? Yo lo adelanto, lo veremos más adelante. Pero en humano no lo sabía. Y me mandó precisamente un documento muy interesante sobre el insomnio fatal, que es una enfermedad que es hereditaria y que desemboca en la muerte. Y a partir de ahí, bueno, pues vimos algunas cosas interesantes, algunos papers interesantes sobre cómo está distribuido, sobre cómo es. Y la verdad es que fue, pongo un ejemplo como podrían ser otros, ¿vale? Pero bueno, también me viene a mí. Así que yo estoy encantado luego de revisar esas cosas. Si queréis el informe tutorial, eso es lo que se vale. De esto ya hemos hablado un poco. Ya sabéis cómo entrar, me imagino, al campus. Sabéis que tenéis varias formas de entrar. Podéis entrar a través de la página de la UNED o podéis hacerlo a través de la plataforma Ágora, que ya sabéis que ya está funcionando. Dentro es donde está todo el contenido de todas las asignaturas y aseguraros muy bien pues, de revisarlo de vez en cuando, porque allí también, aunque os llegará a vuestro correo, allí también está el tablón de anuncios del equipo docente. Si hay algún cambio o alguna cosa, os lo van a explicar, ¿vale? Bueno, esto es el aspecto general, ¿vale? De cómo es, por si alguno no habéis entrado, y aquí tenéis todos los contenidos, los diferentes foros. Esto es investigar, meteros dentro, empezar a darle vueltas, a escribir, a ver, a descargar cosas y hacerlo pues, para todas las asignaturas. Estos son nuestros foros. Este soy yo desde que nos hicieron la foto oficial ahí en la UNED, en serio.
Pero bueno, estos son nuestros foros de tutoría, ¿vale? De momento los he abierto esta semana pasada. Hay 3 diferentes hilos. Yo no sé si habéis probado alguna escribir alguna asignatura y si podéis abrir hilos nuevos vosotros. ¿Habéis escrito algún mensaje a alguna asignatura? Yo con hilos abiertos. Con hilos abiertos. No es que yo no estoy muy seguro, podéis probar alguno si queréis, intentar abrir un nuevo hilo, porque no tengo muy seguro que con la nueva plataforma los alumnos podéis abrir nuevos hilos, ¿vale? Si lo descubrís y me lo decís la semana que viene o escribís algo en el foro de tutoría para decirme, oye, mira, he abierto un hilo, ¿vale? Pues fenomenal, porque lo he preguntado a varias personas y ninguno le habían escrito y dudamos, yo por lo menos tengo la duda de si se puede abrir un nuevo hilo. Sí, coger un nuevo hilo, te metes en el foro y añadir un nuevo tema. Y el nuevo tema te sale como un hilo de conversación. Estos hilos de conversación puedes luego responder dentro de ellos. Eso sí lo podéis hacer sin ningún problema. Lo que no sé si podéis crear nuevos hilos. En la plataforma antigua sí se podían crear nuevos hilos. De hecho, es así como se generaban las preguntas y todo eso, ¿vale? Podéis probarlo. Tarde o temprano nos enteraremos. Pero en el caso de que no podáis, no pasa nada, porque tenéis 3 hilos donde podéis hacer diferentes cosas, donde podéis escribir dentro de el mensaje de bienvenida, que simplemente lo puse, no sé si lo habéis visto, para indicaros un poco de manera mucho más resumida lo que os estoy contando ahora, básicamente. También otro hilo para las tutorías grabadas y, bueno, es decir, para subir los materiales, y yo ahí cada semana iré subiendo los enlaces con los materiales para que lo tengáis lo más accesible posible, ¿vale? Para que sea por lo más inmediato. Solamente le deis al enlace y podéis descargar tanto las tutorías o acceder a las tutorías como descargar los materiales. Y por último, el hilo que nos interesa ahora mismo, que es el de la actividad del informe tutorial. Ahí, en ese hilo, ¿vale? Ya sea como respuesta o mejor poniendo un mensaje nuevo, es decir, mejor respondiendo directamente al primer mensaje que he enviado yo, pues escribís vuestra actividad si queréis el informe tutorial. El informe tutorial, como os digo, no es obligatorio, simplemente, es decir, no hay informe tutorial negativo, solo positivo. Si no hacéis nada, pues nada, no pasa absolutamente nada. Pero si lo queréis, si queréis aseguraros de que en este caso pues podéis tener esas 2 décimas de más, pues lo tenéis que escribir aquí, ¿vale? En la actividad, en ese foro, no en otro. Yo los otros no lo voy a revisar, ¿vale? Solo ese. Los otros sí lo voy a revisar, pero para otras cosas, pero no para mi familia, ¿vale? Que vaya. Más cosas de la UNED, pues algunas ya lo conoceréis. Sabéis que los exámenes se organizan en semanas, ¿no? Que hay 2 semanas de examen. Hay 2 semanas de exámenes porque en la primera semana son por la mañana y la misma asignatura es por la tarde de la siguiente semana para que, bueno, pues si hay problemas de horarios la gente puede ir, aunque en teoría en cualquier trabajo deberían dejar de ser espacio libre obligatoriamente. Pero bueno, para que la gente también se pueda organizar las diferentes asignaturas, siempre hay una semana de examen, una semana intermedia donde no hay exámenes y otra semana de examen, ¿vale? Así se organizan. Miraros muy bien los horarios de las asignaturas, los exámenes que tenéis, los horarios de cada una de ellas, miraros todo muy, muy bien, ¿vale? Porque luego uno se lleva sorpresas siempre. Siempre hay algo que vas despistado y, ostras, ¿cuándo eran los exámenes? Y resulta que suelen ser la última semana de enero y la segunda semana de febrero, ¿vale? Miraoslo, que eso es muy importante. ¿Qué más cosas? Exámenes de reserva. Para aquellos que no puedan acudir a ninguno de los 2 exámenes de las 2 semanas, por alguna razón de fuerza mayor, y esto es importante porque para poder hacer un examen de reserva, que es en la segunda semana, o se hace los viernes por la tarde o el sábado por la mañana, es decir, en la última semana, aparte de los 2 exámenes que hay en horario normal, hay otro examen de reserva, para aquellos que no hayan podido asistir al examen. Pero aquellos que no hayan podido con una razón justificada, es decir, no podéis decir que queréis el examen de reserva porque sí. Estas solicitudes, que tenéis que enviar una solicitud, se revisan y si están justificadas, te aprueban el examen de reserva. Eso hay que hacerlo con antelación, ¿vale? Tenéis que pedirlo. Normalmente nadie lo pide porque sí, porque es un rollo tener que estar yendo otro examen, así que se suelen conceder casi todas, pero siempre que estén justificadas, ¿vale? Enfermedad, cuestiones de trabajo, cuestiones familiares, pero siempre con una justificación. No pongáis ahí cualquier cosa, porque os arriesgáis a que no. Eso es lo que son los exámenes de reserva. Y por eso digo que os leáis de la guía, porque a veces los exámenes de reserva no son iguales que los otros exámenes. A veces son simplemente preguntas de desarrollo, ¿vale? En el caso de la asignatura mía, por ejemplo, es así. Tercero, el lugar donde os examináis. ¿Sabéis ya cómo va todo esto? Por apellidos. Una cosa es que estéis aquí matriculados, o que vengáis a clase aquí, y otra cosa es donde hacéis los exámenes. Aquí no se hacen exámenes. Los exámenes en Madrid son por apellido y son en diferentes centros asociados. En particular, en las tablas, si no me equivoco, en las tablas, en Escuelas Pías y en Jacinto Bernal, ¿vale?
Sí, tenéis que verlo por vuestro apellido, ¿vale? Cada apellido, cada rango de apellido se examina en un sitio diferente, así que tenéis que ver vuestro apellido e ir al centro que corresponde por apellido, ¿vale? No os llevéis un susto, no vayáis al primero que pilléis y que os digan ahí en la puerta que no entráis, ¿Y ¿vale? dónde se mira? Eso lo miráis en la página de exámenes de la UNED. Dentro de la UNED, si pones exámenes, ahí te viene toda la información. Y en el centro asociado de Madrid, en la página, si ponéis UNED Madrid, dentro también vienen todos los calendarios. Porque en la página de UNED Madrid, que es distinta a la UNED, es el centro asociado de la UNED en Madrid. Ahí viene toda la información para los alumnos, las tutorías, etc. Esa es otra de las particularidades de la UNED. La estructura y la organización, que vamos a hablar un poquillo ahora de ella, ¿vale? Otra cosa importante, si no tenéis carnet de estudiante, sacaroslo lo antes posible, ¿vale? Porque luego, para los exámenes, lo que tenéis que presentar es el carnet de estudiante. Lleva un código de barras, lo presentáis en el examen y sale vuestro examen automáticamente. Si no lo tenéis, ¿os vais a quedar sin examinar? No. Pero ya vais a tener que sacar el DNI, habrá que meter vuestros datos a mano, más rollo. Y si se os ha olvidado todo, pues entonces sí que no podéis pasar. Así que cuanto antes lo saquéis, mucho mejor. Es mucho más cómodo, ¿vale? Y os va a ahorrar tiempo y os va a ahorrar también algún dibujo. Imaginaros, por ejemplo, que vais muy pillados a un examen y eso es una máquina. Cuando se cumple el tiempo no deja pasar a nadie más. No llevas el carnet de la UNED, se tienen que poner a poner tus datos, se cumple el tiempo y la máquina no deja y te quedas fuera, ¿vale? Tenerlo eso muy en cuenta. Cuanto menos problemas os generéis para los exámenes y para estas cosas, muchísimo mejor. Es mejor ir tranquilo a un examen y hacer esto pues te garantiza ir tranquilo. ¿Y cómo es la estructura de la UNED? Pues aquí tenéis, es fácil, ¿verdad? Aquí tenéis un poco la estructura, sobre todo para que os hagáis una idea de cómo funciona, ¿vale? Para que tengáis muy claro cómo es esa forma de trabajar de la UNED que tiene una particularidad y es que funciona en todo el mundo, no solo en España, sino en todo el mundo. Hay centros asociados por todo el mundo. Pero lógicamente no hay profesores por todo el mundo. La UNED como universidad está en Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque se decidió así en su momento, podría haber estado en cualquier otro lado. Imagino que como nació en época franquista y en aquella época pues se hacía todo en Madrid, pues lo hicieron aquí en Madrid. Es decir, todas las facultades están aquí. Pero vosotros no vais a ir a clase a las facultades. En la sede central, lo que denominamos sede central, están las facultades, el rectorado y las bibliotecas centrales. Los centros asociados también tienen sus bibliotecas, ¿vale? Y ahí es donde están el PDI, es decir, los equipos docentes de las asignaturas. Como estarían en la Facultad de Psicología de la Complutense, los profesores de la asignatura, es decir, ahí es donde están los profesores, donde estamos los profesores, cada uno con su asignatura. Pero ellos no tienen por qué ser los que os dan clase, porque los que dan clase ahora lo veréis son los profesores tutores. Eso no quiere decir que un profesor no pueda ser también un profesor tutor. Ahora lo explicamos un poco mejor. Bueno, la sede central tiene ramificaciones, es decir, la UNED tiene ramificaciones que son los centros asociados. Centros asociados hay por todo el mundo. En España hay 50 y pico y luego por el mundo repartidos también hay unos centros, ¿vale? Que son los que realmente tienen contacto con los alumnos, donde venís a tutoría, donde os matriculáis. Os matriculáis en el Centro Asociado de Madrid y vosotros realizáis todas las actividades aquí en los centros asociados. Barcelona, Madrid, Málaga, Tenerife, Cartagena, hay un montón de ellos. Pero además, cada centro asociado tiene sus sedes. Una cosa es el centro asociado y otra cosa es la sede. Vosotros, vosotras, sois del centro asociado de Madrid y de la sede de Coslada, ¿vale? Pero el centro asociado es el centro asociado de Madrid. Esto ya depende del tamaño del centro asociado. En Madrid hay muchas sedes. En otros muchos centros asociados solo hay una, así que centro asociado y sede son lo mismo, porque son pequeñitos. En otros hay simplemente aulas, donde, bueno, tiene su centro asociado y luego aulas repartidas. Pero lo importante es que comprendéis estas diferencias. Y las sedes son las que tienen y dónde están los profesores tutores, que son los que dan las clases presenciales y que siguen los criterios del equipo docente. Es decir, yo para esta asignatura no tengo libertad de cátedra, yo sigo los criterios del equipo docente y utilizo el libro del equipo docente y lo que el equipo docente requiere o ha decidido para esta asignatura. Sin embargo, en Psicología de la Percepción, junto con mis compañeros, sí decido lo que se hace, el temario o el manual que se va a utilizar o cómo van a ser los exámenes. Porque en ese caso, soy PDI. Es decir, que como podéis ver, los profesores de la UNED pueden ser a la vez profesor y pueden ser a la vez profesores tutores. Y pueden ser profesores tutores de otras asignaturas que no sean. Este caso solo se da en Madrid normalmente, porque como todos los profesores estamos en Madrid, porque las facultades están en Madrid, pues damos tutorías en Madrid. Pero si estás en Barcelona o estás en Tenerife, va a ser muy difícil que un profesor de la sede central, que normalmente viven en Madrid, porque las facultades están aquí, pues te dé una tutoría. Así que este caso es muy particular de Madrid, en el que como estamos aquí, pues a la vez también tenemos
nuestro cargo como profesores tutores o las damos, porque queremos, es decir, con las mismas condiciones que otro profesor. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, que luego cuando vayáis a reclamar algo, tened en cuenta que si se hace una reclamación de examen no la tenéis que hacer al profesor tutor, sino al equipo docente. Coincida o no, las vías de comunicación son diferentes. Siempre las cuestiones específicas de la asignatura van al equipo docente, que es el que tiene potestad para hacer todo esto, ¿vale? Tenerlo muy claro, viene en la guía quién es el equipo docente de la asignatura y luego pues el tutor que esto que puede ser o no puede ser de la asignatura. Percepción, pues aquí no, si vais a Jacinto Verdaguer a alguna clase, pues yo soy el que da las tutorías de percepción por la tarde y a la vez soy del equipo docente. Pero separas esos roles. Esa es la gran confusión que a veces hay en la UNED sobre los roles de cada uno de los docentes y qué significa cada uno de esos puestos. Pues ya está. ¿Dudas sobre cuestiones específicas de organización de la asignatura? Sobre cuestiones administrativas, de organización, todo más o menos claro. Si tenéis alguna duda más, ya sabéis que en el foro podéis preguntarlo, también en los foros del equipo docente. Sí, tengo dudas, pero luego alguien me tiene que decir dónde encontrar cosas. Eso, claro, luego dónde encontrar las cosas es una cuestión más de ponerte a buscarlas dentro. Es decir, toda esta información está en la página web de la UNED y en tu espacio virtual. Porque te metes a Ágora o te metes a tus cursos virtuales. Y allí en cada asignatura encuentras toda la información. Y en la página web de la UNED en general es donde encuentras información sobre los exámenes, sobre el funcionamiento general de la UNED. Y en el centro social, es decir, en UNED Madrid, en vuestros casos, ahí podéis encontrar los calendarios, podéis encontrar información sobre los exámenes, es una información más cercana, es decir, actúa como una especie de proxy para que vosotros tengáis información de primera mano sobre vuestros centros, a partir del centro social, ¿vale? Pero eso ya es... No hay una manera rápida, es decir, cuando uno llega a la universidad pues se tiene que empezar a acostumbrar al funcionamiento y en poco tiempo pues ya va viendo cómo funcionan las cosas, cuáles son los mecanismos, cuáles son los diferentes organismos, etc. Pero eso no es nada más que práctica. Igual que con cualquier otra cosa, es acostumbrarse a ello. Igual que cuando uno llega a un trabajo nuevo y se tiene que acostumbrar al organigrama, a dónde están las cosas, a dónde tiene que ir para pedir algo, pues exactamente. ¿Vale? Aún así, siempre que haya dudas, pues consultar. Bueno, pues cambiamos de tercio y empezamos con la psicología, de verdad. Vosotros habéis venido aquí para ser psicólogos, me imagino. O algo parecido, pero o para tener suficientes conocimientos como para engañar a la gente, ¿no? Que eso también es muy bien de psicología. No, seguramente lo que queréis es ser psicólogos. Pues vamos a hablar de psicología. Y curiosamente la psicología es muy parecido... Esto luego, yo dejo estas cosas grabadas y me voy a arrepentir un día. Es muy parecido a lo que sería ser entrenador de fútbol. Es decir, que todo el mundo cree que... Todo el mundo lleva un seleccionador dentro del fútbol, ¿no? Todo el mundo sabe mucho de fútbol. Pues en psicología suele pasar lo mismo. Todo el mundo cree que sabe mucho de psicología. ¿Qué quiere decir esto? Porque la psicología, no como disciplina, sino como saber transversal, como creencia, como organización de conocimientos sobre el contenido a un nivel pues, muy de la calle, pues casi todo el mundo cree que sabe algo de eso. Y si no sabe, por lo menos está interesado en ello. Pues, ¿por qué? Pues porque normalmente lo que consideramos de manera pues un poco naif sobre psicología, pues es conocer a los demás, conocerte a ti mismo, saber por qué se comportan de una determinada manera, intentar leer sus formas o la manera en que actúan para poder predecirlo, es decir, interesarte y conocer el comportamiento de la gente o incluso poder modificarlo. Cuando una persona dice, pues tú serías muy buen psicólogo, ¿qué quiere decir básicamente? Pues que te trata bien, sabe consolarte, sabe dirigirte hacia zonas que te hacen sentir confortable. Eso es lo que denominamos la psicología del sentido común. Y es algo que interesa a muchas personas, a muchísimas personas. Es normal, somos seres sociales, somos humanos y pasamos la mayoría de nuestra vida con otras gentes. Y tenemos que interactuar con ellos, tenemos que conocerlos, acostumbrarnos a ellos y adaptarnos, tanto ellos a nosotros como nosotros a ellos. Conocer cómo se comporta la gente y saber por qué actúan de determinadas maneras o hacen lo que hacen, pues es algo bastante interesante y que pica la curiosidad de la mayoría de los seres humanos. Así que todos tratamos de hacer ese tipo de labor psicológica, entre comillas. Esto sería la psicología del sentido común, es decir, lo que de tratar a otros humanos tenemos todos en nuestra vida. Pero la psicología que hacemos los psicólogos no es exactamente eso. La psicología es una ciencia. Ya
cuando suelo decir esto en las primeras tutorías, ya hay alguno que a mí se sorprende un poco, como, ostras, yo no he venido a estudiar ciencia, a una carrera de ciencia. Es una carrera de ciencia, es una ciencia empírica, al mismo nivel que la biología, la física o cualquier otra ciencia empírica que se os ocurra, la geología o lo que sea, ¿vale? Aunque Sheldon diría que la geología no es una ciencia, está bien, no Sheldon de Big Bang Theory. Bueno, pero sí que es una ciencia. Y de hecho, nuestra gran aportación a la comprensión de los seres humanos es convertir ese saber de sentido común y poco organizado en una ciencia empírica. ¿Y por qué es una ciencia empírica? Pues porque utiliza el método científico. Es decir, los conocimientos que adquirimos en psicología son conocimientos adquiridos a través de la utilización del método científico. El mismo método científico que utilizaba Newton, o que utilizó en su momento Newton para formular las leyes de la gravitación universal, o el mismo conocimiento científico que utilizó Einstein cuando propuso su teoría de la relatividad general, teoría de la relatividad especial, el efecto, ¿cómo se llama? ¿Os acordáis del efecto por el que le dieron el premio Nobel? A Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, ¿no? El efecto fotoeléctrico. Bueno, pues eso es lo que hacemos. Y lo que intentamos, los psicólogos, los que nos dedicamos a ello, y los que dedicamos a la parte básica de la psicología en particular, a la parte científica de la psicología, es decir, a la no aplicada, luego veremos la diferenciación entre psicología básica y aplicada, aunque las dos parten de lo mismo, es intentar descubrir, formular las leyes que gobiernan el comportamiento de los humanos, de las personas y de otros animales, por supuesto, de los seres vivos. ¿Por qué se comportan como lo hacen y qué reglas sigue el comportamiento de los seres vivos, en particular de los humanos? Pero no solo el comportamiento, sino de lo que ocurre dentro de lo que creemos que es el órgano que rige o que es causa de gran parte de nuestro comportamiento, o que por lo menos tiene un papel muy importante en ese comportamiento, que es lo que denominaríamos cerebro si hablamos de su sustrato físico y lo que denominaríamos mente o hace muchos años alma si hablamos de los procesos que ocurren dentro de él y que dan lugar a lo que conocemos como nuestra conciencia o nuestro ser, nuestro yo. Pues de eso también nos ocupamos. Y también de las influencias que hay de nuestro entorno, tanto el entorno físico, es decir, el entorno físico que causa nuestra conducta, como el entorno que ha aparecido más adelante en la evolución, que sería el entorno social. Pero siempre centrados en la persona, porque uno siempre puede pensar, y bueno, ¿y qué diferencia esto de la sociología? Si lo que importa es el ambiente social, por ejemplo, o el entorno evolutivo, por ejemplo, ¿qué diferencia de la biología o qué lo diferencia de la sociología? Pues el foco de atención. ¿Cuál es la unidad de investigación de la psicología? La sociología se preocupa de los grupos. La biología se preocupa de unidades menores, por ejemplo, células o de cualquier organismo vivo y de los sistemas que ocurren y que tiene dentro de ese ser vivo. La psicología tiene como unidad mínima la persona, es decir, investigamos a nivel personal cómo se comporta esa persona, cuáles son las leyes que rigen el comportamiento del individuo. Mejor dicho, individuo que persona, porque individuo incluye no solo a humanos, sino a otros individuos. Se supone que las reglas que rigen el comportamiento son las mismas para mi perro que para mí. Otra cosa es que nuestro comportamiento sea más o menos complejo, incluya más o menos cosas. Pero las reglas que lo rigen deberían ser las mismas, cada uno con sus particularidades, pero deberían ser las mismas. Así que nos interesamos por conocer las leyes que gobiernan la conducta y la cognición. Cuando veis la palabra cognición, que veis que es una cosa muy chula, una palabra muy chula para decir lo que siempre se llama mente, para llamar mente o llamar, como os decía antes, alma o como lo queráis llamar. Pero básicamente lo que ocurre dentro de la cabeza, toda esa serie de procesos que dan lugar a lo que somos. ¿Vale? Eso sería la cognición humana y de otras especies. Aquí os pongo un ejemplo. Esto es quizás una de las leyes más antiguas, más conocidas, más sencillas y que más se incumplen también en la psicología. Ya veréis que en psicología, por nuestro objeto de estudio, el número de variables es inmenso y las leyes, a pesar de que siguen el mismo principio que cualquier otra disciplina científica, no suelen ser tan exactas. Cuando uno tira un cacharro desde una altura, ¿vale? Sabe más o menos cuándo va a caer, cómo va a caer, la fuerza que va a hacer sobre el suelo, lo que va a pasar con el que vuelve cuando uno alza un cohete, por ejemplo. Cuando hablamos de comportamiento humano,
la cosa no depende de 3 o 4 variables, depende de miles de variables. Es decir, no somos hélices, que son fáciles de entender relativamente, aunque los cómputos sean difíciles. Somos seres humanos con un montón de variables intervinientes, con millones o miles de millones de neuronas, con ambiente social y ambiente físico que opera sobre nosotros, con un montón de circunstancias diferentes. Así que las leyes, aparte de estar a un nivel de abstracción superior, también serán menos exactas. Pero bueno, en ello estamos. La cuestión, y es lo importante en la ciencia, es ir avanzando sobre el conocimiento, ir teniendo cada vez un conocimiento más complejo. Pues aquí tenéis como digo un ejemplo, que es la relación, la ley de Yerkes-Dodson, que se llama, que es la relación que existe entre el nivel de activación y el rendimiento. Esta ley viene a decir que nuestra capacidad para rendir en una tarea es dependiente de nuestro nivel de activación física, de lo que se denomina, ya lo veremos más adelante, arousal. Ese nivel de excitación física, os habréis fijado que a lo largo de vuestro día pasáis por diferentes niveles de activación. Cuando os levantáis, a lo mejor estáis pues, casi dormidos, o sea, os puede pasar casi un tren por encima que ni os enteráis. Hay momentos del día, te has tomado un par de cafés, o estás más despierto, o estás haciendo cualquier actividad, y veréis que estáis mucho más despiertos. Hay momentos del día en que uno incluso está ansioso o con mucho estrés y nota una activación excesiva que casi no se puede ni parar, está hasta moviendo los pies sin parar. Y de nuevo por la noche seguramente vuelva a bajar. Y ya cuando estamos dormidos ni el cuento, por activaciones. Bueno, pues lo que dice esta ley es que nuestro rendimiento en una tarea está en función de esa activación. Y que la forma que sigue es esta, una forma de campana invertida o de U invertido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para rendir de manera máxima en una tarea, lo ideal es tener un nivel de activación adecuado. Para cada tarea puede ser diferente, pero más activación no quiere decir que rindan más. Por ejemplo, si vais a un examen, también habréis podido ver que pueden pasar varias cosas. Si uno va sin dormir durante varios días, seguramente esté tan cansado y con tan poca activación, es decir, tendrá tanto sueño, que rinda muy poco. Pero si pasa lo contrario, que uno va tan nervioso y se ha tomado 20 cafés antes de entrar, tan activado que, bueno, le cuesta hasta coger el boli, pues veréis que vuestro rendimiento tampoco es adecuado. ¿Cuál es el nivel de activación adecuado para hacer un examen? Pues un nivel intermedio, en el que estés despierto, en el que tengas suficiente activación, pero que esa activación no llegue a ser fuente de estrés o una fuente de malestar o una fuente de inquietud tal que no te permita realizar las tareas que tienes que realizar. Esto se puede aplicar también a otros ámbitos, como en el trabajo, como a dar clases, como en el deporte. Habréis oído hablar de muchos entrenadores que son hiperexcitados, es decir, que, por ejemplo, en el fútbol, pues hay algunos, y ahora el ejemplo que se me ocurre es el del Cholo, muchas veces el Cholo Simeone, que está como muy loco allí por ahí. ¿Es bueno o malo eso? Bueno, pues si tuviesen, y lo tendrá un psicólogo deportivo, pues le diría, oye, ten cuidado con el nivel de activación que metes a tus jugadores, porque una cosa es que salgan muy relajados y le metan 3 goles en 5 minutos, y otra cosa es que les des tanta caña, que salgan allí locos y partan 4 piernas nada más entrar y estén todos fuera a los 5 minutos. Porque el nivel excesivo de excitación tampoco es bueno para el rendimiento. Hay que controlar esos niveles. Bueno, eso es un ejemplo que tenéis, vamos a ver muchos durante la asignatura, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea del tipo de investigación y del tipo de leyes sobre la conducta, a ver que se llega, a las conclusiones que se llegan en el ámbito de la psicología. No voy a extender mucho aquí porque es fácil averiguar lo que significa psicología o cuál es el origen de la palabra psicología. Psico es psique y deriva de la palabra, bueno, aquí tenéis la etimología completa, pero básicamente lo que significa psico es alma, lo que siempre se ha significado es alma. Y con el paso del tiempo ese alma, que tenía un componente religioso, que tenía un componente sobrenatural, derivó en mente. Y después de llamarlo mente, pues lo llamamos cognición, pero básicamente es el estudio o la ciencia o el saber del alma, de la cognición, de los procesos mentales. Eso es lo que significa. Y aunque aquí no incluye de manera explícita la conducta, veremos que gran parte de la psicología se basa en la conducta observable. ¿Por qué? Pues porque es lo que podemos ver y es lo que podemos experimentar. Ahora lo veremos. Pero ahí tenéis la definición completa. La psicología es una ciencia muy moderna. Tiene muy poquito tiempo comparado con otras psicologías. Eso no quiere decir que no tenga mucha historia. La psicología, como ciencia, tiene poco más de un siglo. Pues si no recuerdo mal, fue en 1890 cuando Wilhelm Wundt en Alemania, no recuerdo ahora mismo, pero fue cuando fundó el primer laboratorio de psicología. Esto, dicho así, parece que llegó un día por la mañana a las 10 y dijo, a las 10 y un minuto ya existe la psicología. Lógicamente no fue así, simplemente él se dedicaba a otras cosas, aparte era un fisiólogo y su ámbito de investigación le llevó a los procesos o a las estructuras mentales y a partir de ahí fundó un laboratorio que se dedicaba a hacer eso. Y eso es lo que se ha elegido como inicio de la psicología.
No es que un señor decidiese un día que existía la psicología. ¿Vale? Esas cosas luego las contamos así en la historia porque quedan muy bonitas, pero realmente no son. Bueno, como os digo, tiene una historia muy corta, 130 años como mucho, que para una ciencia no es demasiado. Lógicamente no es cuando se empezó a investigar sobre procesos mentales, o sobre el yo, o sobre la conciencia, o sobre el alma, o sobre el ser. Eso llevaba muchísimo más tiempo. Pero o bien se había investigado desde otros ámbitos, o bien era parte de la filosofía, que se ha interesado por esos temas durante mucho tiempo. Pero fue en ese momento cuando empezó el estudio experimental de la mente, el estudio experimental de la conducción, el estudio experimental de la conducta. Y se fundó en ese caso la psicología. Y William James, que si no suena de historia de la psicología, os sonará dentro de poco, y si no, os sonará pues, en otras asignaturas también en poquito tiempo, porque es uno de los grandes fundadores de la psicología, un tipo que estudió con Wundt y que después era estadounidense y se fue a Estados Unidos allí a seguir con otra escuela psicológica que luego se hizo muy famosa y de la que derivan gran parte de la escuela que hoy seguimos. William James, que se parece al profesor Moriarty muchísimo, el de la película de, no sé si la habéis visto, de Sherlock Holmes, se parece muchísimo al profesor Moriarty, definió la psicología como la ciencia de la vida mental, es decir, de lo que ocurre en nuestro interior, en lo que hoy denominaremos mente o cerebro, y de qué fenómenos tiene o qué conductas se lugar a cabo y las condiciones que provocan esos fenómenos. Es decir, él lo que pretendía estudiar era la mente, lo que ocurría dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestros procesos mentales, estudiar el yo, estudiar el ser. Y eso fue el inicio de la psicología, es decir, una psicología de estímulo-organismo. Cómo recibimos información del entorno y cómo nuestra mente procesa esa información y da lugar a los fenómenos que vemos usualmente en los humanos y en el resto de los animales. Esto es una ciencia mentalista. Veis que está centrada en la mente, en lo no observable. Porque no podemos observar lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. Y eso siempre ha sido un problema para la psicología. Porque quieres estudiar algo científicamente, que es muy difícil de estudiar científicamente, porque ¿cómo sé yo lo que hay dentro de vuestras cabezas? Yo puedo abrir y ver un cerebro, pero cuando abro y veo un cerebro veo neuronas, veo conexiones entre neuronas y veo pues, sinapsis entre ellas. Pero ahí no está el miedo que tienes a las arañas. Ahí no está lo enamorado que estás de una persona que has visto hace 5 minutos. Ahí tampoco está lo que te gusta leer tal libro, tampoco está el recuerdo que tienes de cuando eras pequeño. Ahí lo que ves es una masa bastante esponjosa y bastante blandita de neuronas. Pero ¿dónde está eso? ¿Cómo experimentas con eso? ¿Cómo se obtiene evidencia científica? Pues este era el primer problema que tenía. ¿Cómo conseguir estudiar esa evidencia científica? Y eso dio lugar a tal problema que cambió la psicología para siempre. Y cambió la psicología para siempre porque, como se dio cuenta este señor junto con otros, porque esto fue también un proceso acumulativo, se dieron cuenta de que la psicología estaba dando lugar a un proceso que no era científico para nada. William James y todos los que antes que él investigaron en psicología, Wundt, Itchener, vais a ver un montón de ellos, utilizaban procedimientos que no eran contrastados empíricamente. Básicamente eran fenómenos de introspección. Muchas veces simplemente sentaban a gente y les pedían que les indicasen cómo eran sus procesos mentales, cómo era su proceso de percepción. Se lo contaban y ellos, bueno, pues inferían cosas de ahí. Claro, eso no es comprobable para nada, eso no es un procedimiento científico para nada, es una evidencia subjetiva de un señor que normalmente además eran sus propios alumnos de doctorado, por ejemplo William James o algunos otros, uno les cogía, les preguntaba, y claro, los otros qué van a decir, pues lo que te digan, si total, depende del tema, sacarte el doctorado, pues si te dice que A, pues A, si te dice que B, pues muy científico no era. Watson, ya desde Estados Unidos, siguiendo la corriente funcionalista de William James, como hemos visto antes, publicó un artículo que fue una revolución, una de las, seguramente, 2 revoluciones más grandes que ha habido en la psicología. El artículo se llamaba Psychology as the Behaviorist Views It, es decir, la psicología como la ve un conductista. Y lo que venía a decir aquí es que la psicología, que había estado basada en el estudio de los procesos o de las estructuras mentales, tenía que abandonar ese campo. Y que tenía que centrarse solamente en la predicción, en el entendimiento, en la predicción y en el control de la conducta. Lo que tiene la conducta es que es observable, se puede medir, tú puedes ver la conducta de la gente, tú puedes ver si una persona se acerca a coger algo o lo evita o lo rechaza, tú puedes ver si pones
gominolas en mitad de una mesa, puedes ver si la gente quiere cogerlas o no. Y a partir de esa conducta puedes inferir o las ganas que tenían de comer o lo que les gusta eso. Es decir, puedes medirla y puedes modificar las condiciones antecedentes para ver cómo se modifica la conducta. Esto es algo que seguramente sin daros cuenta habréis hecho miles de veces. Si tenéis mascota, constantemente. ¿Cuántas veces le habéis dado premios a vuestro perro o a vuestra mascota para que haga algo concreto? Básicamente, eso es investigar en conducta. Porque cuando una conducta va seguida de un premio, ¿qué ocurre con esa conducta en el futuro? Se repite más. Claro, si a ti haces algo y por eso te premian, pues en el futuro vas. Básicamente por eso vamos al trabajo casi todos, la mayoría, todos los días. Porque al final de mes nos pagan. Es decir, ya tenemos una ley sobre la conducta. Las conductas que son reforzadas, que son premiadas, se repiten en el futuro. Como podemos observar la conducta y podemos modificar las circunstancias en las que se produce, podemos ver qué efectos tiene esa modificación sobre la conducta. Eso es experimentar, ¿no? Si vamos a hacer la prueba. Ahora, en vez de ir a trabajar y que nos paguen, vamos a ir a trabajar y que al final de mes, pues en vez de pagarnos, que nos den latigazos. Seguramente ocurrirá algo con la conducta, que es que no se vuelva a repetir. Así que ya tenemos un experimento en el que hemos testado dos condiciones. Por un lado, una en la que se refuerza la conducta, por otro lado, una en la que no se refuerza la conducta. Y vemos las consecuencias sobre la conducta. Así que podemos teorizar o empezar a pensar, a generar una ley. La conducta reforzada o la conducta que va seguida de un premio será más probable en el futuro, la conducta que va seguida de un castigo será menos probable. Una ley general de la conducta que de manera intuitiva conocemos casi todos. Es mejor premiar que castigar si quieres que alguien haga. Bueno, pues Watson fue el primero que dijo que la psicología debía ceñirse solamente a la conducta observable y que todo lo que ocurre dentro de la cabeza no importa para nada y no debería fijarse en ello. Es bastante radical, pero imaginaros de dónde venía esto. Imaginaros que Watson venía de una psicología que básicamente consistía en experimentos subjetivos, en reportes subjetivos sobre que la gente creía, en intentar hacer inferencias sobre cosas que no se ven, en ausencia de experimentos, y que la única manera de hacerse respetar entre las ciencias en una época, recordad, porque esta época, la época en la que vivió Watson era la época del positivismo, la época de la emergencia de las ciencias positivas y de las ciencias empíricas y de un desarrollo brutal de ello, en particular de la física. Era esa primera época del siglo XX, de 1920, 1930, 1940, en el que el desarrollo de las ciencias naturales era tremendo, que incluso se hablaba dentro de la propia física de que en poco tiempo se conocerían todos los secretos del mundo, de cómo funciona y del universo. Ese era el ambiente. Y claro, se encontraba Watson en un campo que se quedaba muy atrás en eso, en que ni siquiera podía llamarse ciencia como tal. Así que en su manifiesto conductista, no comunista, ese es otro, ¿vale? Su manifiesto conductista eliminó la O que hemos visto aquí y la sustituyó por la R. Una ciencia de estímulos y respuestas, que analizaba qué estímulos provocan la conducta y qué respuestas se provocan de ellos. Es decir, cómo los estímulos, el entorno, los antecedentes, nuestro entorno físico y social, provoca un cambio o provoca una conducta concreta, sin importarnos lo que hay en medio. Esto estuvo muy bien durante una época, pero había también un problema, que al quitarnos toda la mente, al quitarnos el cerebro, estábamos quitando gran parte de las cosas que nos suceden, porque la mayoría de los seres humanos y también de los animales no suelen actuar de manera automática ante la recepción de un estímulo. Porque yo os he dicho antes, os he dado un ejemplo con el trabajo. Digo, si no os pagan a final de mes no vais a trabajar, seguro. Pero que esto no es tan así ni tan fácil. No. Habéis visto muchos casos de gente que va que no le pagan. Pero no solamente por gusto. Sino porque... Bueno, no, os habéis fijado muchas situaciones en que la gente está en empresas que han quebrado, no les pagan y siguen yendo a trabajar. Porque hay muchas circunstancias que afectan a eso. Es decir, no es una conducta automática. La cosa es mucho más compleja. Y todo eso, aparte del contexto y otras variables que estén fuera del organismo, también depende de cómo funcionan nuestros procesos mentales, de cómo esa persona recibe la información, la transforma y da una respuesta. Y toda esa transformación de la información ocurre en un órgano que denominamos cerebro. Hace años se pensaba, muchos cientos de años, se pensaba que era en el corazón. En otras culturas se ha pensado que era en otros sitios. Pero desde hace ya mucho tiempo tenemos casi la completa seguridad de que los procesos mentales y la manera en que decidimos cómo actuamos y lo que causa nuestra conducta, o por lo menos modifica nuestra conducta, es el órgano que denominamos cerebro. Así que cuando los conductistas empezaron a investigar en psicología, pronto se encontraron con ciertas limitaciones, con muy serias limitaciones.
Había cosas que no podían explicar porque les faltaba una variable intermedia que era el cerebro. Es muy célebre la discusión, la confrontación que tuvieron en los años 50, 60, si no recuerdo mal, Noam Chomsky, que seguramente lo conoceréis, un lingüista muy famoso, y Skinner, perdón, no me salía el nombre, que por cierto es doctor honoris causa por la UNED, Skinner, estuvo en la UNED y todo dando un discurso, hace ya 1000 años, pues está muerto, claro, lógicamente, pero estuvo en los 80, me parece que fue. Skinner es un conductista radical, lo dice en otras asignaturas y veremos también ahora, que es un conductista el más radical de todos. Eso no quiere decir que sea el peor, ¿eh? Skinner es de las personas más influyentes en psicología y gran parte de lo que ahora se hace en educación, prácticamente todo, deriva de Skinner. O sea, pero era conductista radical en el sentido de que negaba que pudiésemos investigar sobre el cerebro, sobre la mente y que eso nos tuviese que importar. No que existiese, sino que teníamos que dejarlo de lado. Y es muy célebre su polémica con Chomsky sobre el lenguaje y sobre cómo funciona el lenguaje. Y el hecho de que Skinner lo tomaba como una serie de respuestas automáticas, de condicionamientos entre estímulos y respuestas, y Chomsky decía que aquello no podía ser. Y que tenía que haber algo más, y que había procesos más complejos que la mera concatenación de conductas automáticas. Fue muy célebre eso y fue uno de los detonantes, junto con otras muchas cosas, no me voy a detener demasiado en ello, pero el célebre artículo de McCulloch y Pitt sobre las neuronas y sobre comparando una neurona con un ordenador y que realiza ciertas computaciones, que hicieron que se volviese a la mente. Pero se volvió a la mente de una manera distinta. Ya no era una especie de caja negra que teníamos que, pues imaginarnos qué ocurre ahí o a través de los reportes de los sujetos, sino que ahora teníamos una herramienta muy potente para analizar y una metáfora muy útil para saber cómo funciona. Ahora había ordenadores, ahora había computación. Alan Turing ya sabía lo que era un ordenador. ¿Y cómo empezamos a tomar esta caja negra que tenemos aquí dentro de psicología? Pues como una máquina de computar, como un ordenador, como una mente computacional. Es decir, que la manera en que teníamos de resolver ese conflicto entre la ciencia y de la psicología y el estudio de la mente era adoptar lo que habréis oído también muchas veces, que es la metáfora del ordenador. La mente como un ordenador, como un procesador de información. Por eso también escucharéis muchas veces en la psicología cognitiva como psicología del procesamiento de la información. Y ese es en el momento en el que estamos, en un momento en el que la psicología cognitiva es la que domina el ámbito científico y es el paradigma dominante en la psicología científica. Y es en lo que en la que se basa toda la carrera que vais a estudiar, es decir, psicología cognitiva, el estudio de la conducta y de sus procesos mentales, tanto internos, es decir, los procesos mentales internos, como también todos los que se producen en el entorno físico y social, es decir, todas las influencias del entorno físico y social. Estudio de la conducta y de sus procesos mentales, de las variables intermedias que ocurren aquí dentro, que también será muy importante y, habéis oído hablar de las neurociencias y de cómo unen el estudio de esos procesos mentales a sus bases físicas en el cerebro. Ahora está muy de moda. Y habéis escuchado 1000 veces y habéis visto 1000 fotos de cerebros con resonancia magnética, con lucecitas, que aquí es donde está el lenguaje y aquí es donde está la memoria y aquí está. Habréis visto un montón seguro en programas de divulgación, en el telediario o en 1000 sitios. Ahora se ha puesto muy de moda porque son herramientas muy poderosas, lógicamente, es por donde tira la investigación de psicología. Bueno, pues esa sería nuestra definición de psicología. Ese es el momento en el que estamos. Y os he dicho antes que la psicología es psicología científica y eso deja fuera a muchas de las cosas que se consideran psicología o que se han considerado tradicionalmente psicología y que seguramente no vayáis a ver en la carrera. Bueno, ya os lo adelanto, no lo vais a ver nada más que como anécdota o como contexto histórico, que eso no quiere decir que no sea importante, los contextos históricos son muy importantes, pero es algo que no vais a ver. ¿Te ocurre un ejemplo? El psicoanálisis. Por ejemplo, el psicoanálisis. El psicoanálisis no forma parte de la psicología científica. No es una ciencia, no utiliza el método científico y sus conocimientos o las conclusiones a las que llega no pueden ser sometidas a contrastación experimental, así que no podemos considerarlo dentro de la psicología. Hay otros ámbitos en los que se desarrollan, curiosamente sobre todo médicos, más que psicólogos. Hay muchos más médicos dedicados al psicoanálisis que psicólogos. Sí los hay. ¿Es un saber? Sí lo es. ¿Es un saber científico que se estudie en la psicología? No, no lo es. No quiere decir que hay otras formas de conocer el mundo que puedan ser válidas. La filosofía lo ha sido durante mucho tiempo y yo ahí no me voy a meter. Yo le tengo mucho respeto al conocimiento y al método científico, pero ahí está. Solamente que no es el ámbito o el tipo de conocimiento que nos interesa. Os podéis imaginar lo que es una ciencia, ¿no?
o cómo se construye el conocimiento en ciencia. Básicamente, cualquier ciencia es un conjunto ordenado de conocimientos. Es coger un campo y ir generando conocimiento que ordenas de manera sistemática y que te sirva para definir un fenómeno, explicar el fenómeno, predecir el fenómeno y, en algunas ocasiones, cuando la ciencia ha avanzado lo suficiente, controlar ese fenómeno. El ejemplo más claro es la física y por cómo mandamos cohetes a la Luna. Pues cuando supimos definir cuáles eran las leyes fundamentales del universo, pudimos explicar por qué ocurrían los fenómenos, pudimos predecir esos fenómenos, como por ejemplo los eclipses o cualquier otro fenómeno, y también pudimos controlar esos procesos, por ejemplo, creando máquinas que nos llevasen a la Luna, o coches que se mueven, o cualquier otro tipo de fenómeno o tecnología que tengáis. Como por ejemplo, que esto le dé un botón y salga una luz láser ahí y apunte un láser. Pues está bien, ¿por qué? Porque lo conocemos. Pues eso mismo hacemos en la psicología científica. Seguir el método científico, que siempre parte de la observación. Ver el mundo, observar el mundo y descubrir cosas en el mundo que no comprendemos, que no controlamos, que no sabemos explicar. Y a partir de ahí experimentar, hacerse preguntas, generar hipótesis de por qué ocurren las cosas. ¿Por qué ocurrirá esto así? ¿Por qué esto ocurre siempre de esta manera? Porque esto que veo en la naturaleza y que no sé explicar, siempre parece que sigue un patrón. Y a partir de ahí, experimentar, manipular ciertas variables para ver si las cosas siguen saliendo y ocurriendo de la misma manera o varían con ciertas variables. Una vez que experimentamos, llegamos a nuestras conclusiones. Quizás nuestras hipótesis de partida se vean reforzadas. Ah, mira, ocurre exactamente lo que yo había predicho. Eso nos llevará a generar una serie de leyes tentativas sobre cómo ocurren esos fenómenos. Quizás ocurra todo lo contrario. Ah, pues es exactamente lo contrario de lo que yo había predicho. Esto no ocurre así. Lo que nos llevará a deshacernos de nuestras hipótesis, a volver a hacernos preguntas, a volver a experimentar y a volver de nuevo en esa rueda interminable que es la ciencia. Lo que tiene el conocimiento científico, y es quizás lo más importante, y por lo que ha sido tan útil en la historia de la humanidad, básicamente no hay nada que tengáis ahora mismo al alcance que no os haya aparecido por el conocimiento científico. Si pensáis en los ordenadores, en las tablets, incluso en el polígrafo o en las propias mesas que están construidas con procesos industriales específicos, todo parte de tecnologías que se basan en conocimiento científico. Absolutamente todo. ¿Por qué ha tenido tanto éxito? Bueno, pues seguramente porque es el único modo de conocer el mundo que cuando entra en conflicto con los datos varía su forma de pensar y no varía los datos. Y eso es muy importante, porque cuando la realidad te está diciendo que no, lo que tienes que hacer es cambiar la forma de pensar y la forma que tienes de interpretar el mundo, no cambiar la realidad del mundo, cosa que otras formas de pensamiento siempre han tendido a hacer mucho, como por ejemplo la religión o bueno, cualquier otro tipo de saber menos sistematizado. Que si algo no coincidía con lo que observaban, pues bueno, pues se cambiaba la realidad y fuera. Esto es así y punto. Nosotros intentamos, que eso no quiere decir que no esté libre de sesgos, pues hacer algo un poco distinto. Bueno, aquí tenéis algo de lo que he explicado antes, no me voy a detener aquí, porque el fenómeno de las precipitaciones, que a pesar de lo que dijese Rajoy en su momento, sobre que el agua caía, ¿os acordáis de lo que dijo en su momento? Que decía que eso era como el agua de la lluvia, que uno no sabe por qué cae. Bueno, sí sabemos por qué cae. Bueno, el mundo ha descubierto por qué cae agua y la manera en la que cae y cuáles son las razones. Él no lo supiese o pensase que no existía una explicación sobre eso. Bueno, simplemente una. La psicología, por supuesto, como cualquier ciencia, no es una cuestión unitaria. Hay muchos diferentes, no sé si paradigmas. Paradigma sería demasiado fuerte, una palabra demasiado fuerte, porque eso implica cambios radicales en la manera en que se investiga. Pero sí diferentes enfoques o partes en las que uno se centra y explicaciones específicas en las que uno pretende dar sobre los fenómenos que ocurren. De hecho, hay muchas diferentes psicologías o de enfoques de la psicología. Algunos son antiguos y ya prácticamente no existen, otros están centrados en ciertas partes o en ciertas explicaciones, otros ni siquiera son científicos, como os he dicho antes, pero sí hay diferentes enfoques que han tratado de explicar los fenómenos que tienen que ver con nuestro comportamiento y con los fenómenos que afectan a los humanos y a las otras especies del planeta, y cómo se comportan y cómo actúan sobre nosotros. Vamos a ver algo de eso. Los primeros mentalismos ya os he hablado de ello, así que no nos vamos a detener aquí tampoco demasiado. La psicología empezó con este señor de aquí, que fue otro de los más importantes, que también trabajó con él, y otros muchos más que vais a ver en Historia de la Psicología, pero básicamente nació, como os he dicho antes, como una ciencia de lo mental.
Y nace con dos corrientes diferentes, lo que se denominó estructuralismo. Wilhelm Wundt estaba interesado en conocer los átomos de la conciencia, lo que él denominaba átomos de la conciencia. Fijaros qué expresión más curiosa, y fijaros en la época. Mira, Wilhelm Wundt, cuando alcanzó seguramente su apogeo intelectual, que sería a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que es cuando fundó el primer laboratorio de psicología. Y claro, en una época en la que la física domina todo y se están produciendo grandes avances, pues él intenta ser como la física, es decir, intenta descubrir cuáles son los elementos primordiales de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestro ser, y investigar esos procesos, investigar esos elementos. Por eso su escuela se denomina estructuralismo. Él básicamente lo que hacía era... Hola, buenas. Hola, buenas. Él lo que hacía, pierdo el hilo. Él lo que hacía básicamente era preguntar a otros sujetos y preguntar por sus procesos mentales. Y a partir de ahí intentar deducir cuáles eran esos elementos mínimos de la conciencia, de la mente, que eran los que a partir de ahí se podrían generar leyes, según él, que explicasen todo el resto de los fenómenos. William James, que fue uno de sus discípulos, que se mudó a Estados Unidos, ya sabéis que en Estados Unidos son bastante pragmáticos. El pragmatismo es la típica filosofía estadounidense, la de la utilidad. Bueno, pues él fundó otra escuela que se denomina funcionalismo, que ya no estaba tan preocupado por los átomos, por los elementos mínimos de la conciencia y de los fenómenos mentales, sino por su función. Estaba muy influido por las teorías evolucionistas. Y él lo que se preguntaba es que, bueno, si nosotros actuamos de una determinada manera, si tenemos determinados procesos mentales, tiene que ser porque valen para algo, porque funcionan para algo, y porque son adaptativos. Por eso cambió la forma de interpretar el mentalismo en psicología, de preocuparse por las estructuras, por los elementos mínimos, a preocuparse por las funciones. ¿Y para qué sirven cada uno de los procesos mentales? Esto es lo que se denominaron los primeros mentalismos. Los vais a ver mucho más en detenimiento, en historia y también en otras asignaturas. Nos hemos fijado antes también en el enfoque conductista, que nace como una reacción a esos mentalismos y que basa toda su investigación en ese enfoque estímulo-respuesta, olvidándose de la caja negra que sería el cerebro, nuestra mente, y preocupándose solamente por las relaciones entre los antecedentes, es decir, entre el entorno físico y social, si queréis, y las respuestas que damos. Y como una especie de actuación mecánica o de conducta mecánica de los seres vivos, si conocemos las condiciones que anteceden una conducta, podemos saber cómo va a actuar el ser. Esto ya os digo que fue quizás la gran revolución de la psicología y la que la convirtió en una ciencia de pleno derecho. De nuevo, se basaba en lo que había antes y es en cierta manera funcionalista, porque toma la conducta y el aprendizaje, que es lo que se centraron los conductistas, pues desde una perspectiva también funcionalista, es decir, de la función que tienen las conductas, para qué han servido a los seres. Y por supuesto se centra en la conducta observable. Rechaza el mentalismo, pero eso no quiere decir que no tenga sus raíces hundidas en el mentalismo, porque estos señores eran hijos académicos de los mentalistas y a pesar de que rechazaban esa forma de hacer las cosas, sí que cogían otras cosas, como por ejemplo el funcionalismo o el centrarse en la conducta observable y las funciones y la función adaptativa que tenían para los seres. Pero lo que más los define es cambiar su sistema de conocimiento para centrarse en una experimentación muy, muy rigurosa, es decir, convertir la psicología en una ciencia. Y el enfoque cognitivo ya sabéis que es la siguiente revolución, es decir, pasamos de no preocuparnos por los procesos mentales a centrarnos no solamente en las respuestas, en los estímulos, es decir, no en cómo varía la conducta en función de los antecedentes, sino también en cómo se procesa la información en nuestro órgano que procesa información, en el cerebro, que a la vez serán la causa de muchas conductas, pero también serán el resultado de muchas conductas, porque cuando vosotros actuáis, seguramente esté causado, podría estarlo, por algún pensamiento interno, por algún estado motivacional o por alguna razón que puede ser interna. Pero a la vez vuestra conducta y la de los demás también activan procesos mentales que hacen que se vuelva a procesar la información y que actúes. Por ejemplo, si hubieseis venido hoy, imaginaros que hacéis una pregunta a alguno y yo lo que hago es reírme de vosotros o me meto con cualquier cosa de esas. Un proceso mental, que es una duda, es el que activa vuestra conducta. Pero a la vez,
vuestra conducta y la reacción que yo he tenido a esa conducta activa otros procesos mentales que van a modificar vuestra conducta en el futuro. Así que nos encontramos en un círculo en el que los estados mentales pueden provocar conductas que a su vez retroalimentan los estados mentales y se vuelve a procesar. Bueno, tenemos más enfoques. El enfoque biológico, más centrado en saber qué estructuras biológicas específicas, físicas específicas, son las bases de nuestro comportamiento. Si juntamos cognición y enfoque biológico, lo que tenemos es lo que se denomina neurociencia. Se intentan unir los procesos cognitivos a su sustrato biológico, al cerebro y a cómo funciona el cerebro, que es quizás el ámbito de investigación más amplio de la psicología actual, no solo de la psicología, porque la neurociencia es una fusión de ciencias, la psicología, la computación y la neurología, bueno, no neurología exactamente, pero sí el estudio de funcionamiento. ¿Vale? Ese sería el enfoque biológico. También centrado en otras cuestiones, ahora lo veremos en el evolutivo, que tienen más que ver con la adaptación de los seres vivos y cómo se han generado esas estructuras y para qué, que es lo que sería el enfoque evolucionista. También podemos pensar en la psicología o en tratar de explicar los fenómenos humanos y de otros seres vivos a partir de su función adaptativa. ¿Por qué cuando me dan un premio o cuando obtengo una consecuencia agradable vuelvo a repetir ese conducta? Genera placer, ¿no? O sea, ¿Y por qué genera placer? Así podemos seguir toda la vida, pues, ¿no? Pues porque probablemente nos ayuda, es positivo para la especie. O sea, eso es. Ayuda a sobrevivir, básicamente. Si tú vas a un sitio donde hay comida o estás buscando comida, llegas a un sitio donde la hay, comes, te llenas, estás más a gusto, no te mueres de hambre, que esa conducta se vuelva a repetir en el futuro, es decir, que tengas un mecanismo que permite que esa conducta se repita en el futuro, va a hacer que sobrevivas más. Si tú llegas a un sitio, ves que hay mucha comida, comes, pero no hay ningún mecanismo que te haga ir ahí otra vez, pues tendrías que volver a buscar comida. Seguramente si dos organismos, uno tuviese ese mecanismo y otro no, hace millones de años, si uno vuelve a coger comida, tendrá más posibilidades de sobrevivir que si no va a coger comida al principio. Es decir, podemos investigar cuál es la función adaptativa, la función de supervivencia de esos mecanismos que nosotros tenemos ahora o de esos procesos que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué ser capaces de atender a varios estímulos? ¿Por qué ser capaces de memorizar una gran cantidad de información y trabajar con ella es adaptativo para nosotros? ¿Por qué podemos hacer eso y no otras cosas? Bueno, pues porque tendrá una función evolutiva, adaptativa. De hecho, esto es un patrón de oro para saber si cuando estamos investigando algo nos estamos equivocando o no. Porque cuando investigamos cualquiera de los procesos mentales, si en algún momento descubrimos que eso era contraproducente para nuestra supervivencia, seguramente no tenga mucho sentido lo que estemos investigando. Es decir, es muy difícil que un proceso, una característica o una estructura haya evolucionado siendo perjudicial para la especie y para el organismo. Lo normal es que eso haya sido desechado en la evolución, porque si te mueres no te puedes reproducir, tus genes no pasan y esa característica desaparece. Así que a veces nos sirve como patrón de oro, yo digo, para saber si vamos por el buen camino. En el enfoque sociocultural, que aquí nos vamos a centrar un poco en él, o las personas dentro de la psicología, los investigadores que se preocupan más del enfoque sociocultural, pues tienen más presente el explicar la conducta desde una perspectiva de la cultura y de cómo los humanos hemos generado un ambiente que es distinto al natural, que hemos generado nosotros y que tiene tanta influencia sobre nuestro comportamiento y sobre cómo actuamos como el enfoque natural, que es nuestra cultura o nuestro ambiente cultural. Es decir, que nuestro comportamiento no solo depende de cuestiones físicas, no solo depende de cuestiones biológicas, sino también del entorno cultural, del contexto no físico en el que nos encontremos. Esas causas también son importantes para nuestra conducta y eso es de lo que se encarga el enfoque sociocultural. El humanista es un enfoque curioso, porque no es un enfoque científico y tampoco vais a ver mucho de aquí, pero sí es muy importante históricamente. Fijaros que nace como una especie de reacción al enfoque conductista y esas visiones mecanicistas de los humanos, como si fuesen máquinas que actúan de una manera automatizada. Y lo que viene a decir sus dos principales representantes, que son Rogers y Maslow, es que para entender al ser humano hay que entenderlo desde un punto de vista holístico, teniendo en cuenta todas las variables que influyen sobre él, teniendo en cuenta su forma de ser, teniendo en cuenta el entorno en el que está, teniendo en cuenta sus experiencias, teniendo en cuenta todo eso, es la única manera en la que tenemos de poder entender a los seres humanos.
que suena muy bien, suena muy bonito, a todos nos gusta este tipo de psicología, de ser bueno con los demás, ser empático, entenderlos, eso está muy bien, pero ¿cómo investigas científicamente eso? Con esa gran cantidad de variables. Ese es el problema que tuvieron este tipo de enfoques, y es que sus conocimientos no podían ser comprobados empíricamente y muchas veces se equivocaban, simplemente generaban teorías muy generalistas sobre cómo funcionan, veremos algunas más adelante porque veremos la pirámide de Maslow y todo esto, pero veréis que en gran parte se equivocaban, porque no había una experimentación rigurosa. Era bien intencionado, tenía un enfoque integrador, pero al final cuesta en psicología tratar todas estas variables de manera conjunta para obtener información válida, pues es muy difícil, así que tenían ese tipo de problemas. Lo mismo que ocurría con el enfoque psicodinámico, que a pesar de ser muy importante, con esto ya termino porque se nos acaba el tiempo, a pesar de ser un enfoque muy importante históricamente, padecía de lo mismo, es decir, su conocimiento no estaba basado en el método científico y por tanto no podía ser comprobado. De hecho, el problema que tenía Freud y sus acólitos es que básicamente proponían explicaciones o proponían teorías que lo explicaban todo y que además no se podían refutar, siempre tenían razón. Pongo el ejemplo, imaginaros que llega alguien a la consulta de Freud, siempre era una mujer, claro, porque eran las que tenían histeria, acordados de esa época. Pero bueno, esto es otra cosa aparte. Pero bueno, siempre era una mujer histérica. Vale, y llega allí, esa pobre mujer, que llega allí le dice que tiene ciertos problemas, tal, lo que sea. Luego hablaremos más en detenimiento de esto porque hay más otros temas en los que veremos todo esto y lo veréis en la historia. Y claro, Freud le dice, bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Que usted ha tenido un problema o tiene un deseo frustrado con su padre, con su madre, lo que sea, cualquiera de esas cosas que decía Freud. Y claro, le dice, bueno, en mi vida me ha pasado a mí eso y yo he tenido conciencia de haber tenido ningún problema ni con ningún familiar, ni tener ninguna pulsión interna, ni nada. Claro, porque usted ha estado desarrollando un mecanismo de bloqueo y no lo sabe. Entonces eso es subconsciente o inconsciente y no lo puede saber, pero eso es lo que le está pasando. Claro, si la mujer le decía, pues tiene razón, eso es lo que me ha pasado, Freud tenía razón. Si la mujer le decía que no y que eso era mentira, Freud tenía razón también. Siempre tenía razón. Así que ese es el ejemplo de un conocimiento no científico. Pase lo que pase, la teoría de Freud lo explicaba, aunque fuese a la vez a favor y en contra de sus hipótesis. Por eso no se ha seguido estudiando, no forma parte del saber científico. Lo dejamos aquí, queda muy tarde y hay otra clase después. Y seguimos justo en este punto. La semana que viene, recordad, a las 4, ¿vale? Que vamos a empezar media hora antes. Las diapositivas se las voy a pasar yo, ¿vale? No os preocupéis. Si no sois de los lados, es verdad que a lo mejor no las podéis ver. Si las quiere pasar a alguien, no pasa nada. Pero yo las voy a subir al foro de cosas, ¿vale? Este fin de semana ya las tenéis. Igual que la también queda. Si no sois de Contrada, podéis acceder a las conferencias a través de canal, ¿vale? Porque ahí sí que están disponibles en una posición y ¿vale? Gracias a todos, chicos. Hasta la próxima.